Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi Buenos días tengan todos, me da mucho gusto verles. Es un gusto tenerles aquí. Si vienes por primera vez a este lugar, seas bienvenido. Qué bueno, nos da gusto que estés con nosotros, y a todos aquellos que tienen más de un domingo, meses, años aquí también congregándose, pues nos da mucho gusto verte nuevamente. Vamos a iniciar la reunión después de estas alabanzas tan gloriosas para nuestro Dios. Vamos a empezar la enseñanza de hoy. He titulado esta enseñanza "Cómo ganar la batalla", y está basada en el libro de Jueces capítulo 6, en la historia de Gedeón. Hace como 3 semanas di una enseñanza que se llamó "Cuando siento que no puedo", y estaba basada en esta historia también de Gedeón, del llamado de Gedeón. Hoy esta enseñanza es la segunda parte de la primera enseñanza que di, y vamos a recordar un poquito de qué se trató la enseñanza "Cuando siento que no puedo". La enseñanza hablaba acerca de Israel en los tiempos de Gedeón. Israel había sido sometida por los madianitas. Tenían 7 años en donde los madianitas habían hecho esclavos al pueblo de Israel. Tenían que darle tributo, tenían que darle todo lo que se cosechaban, todos sus animales. Todo esto era arrebatado de las manos del pueblo de Israel por manos de los madianitas. El pueblo de Israel había caído en pecados de idolatría graves, fuertes, y Dios estaba usando a este pueblo madianita para enviarle juicio al pueblo de Israel. En ese lapso de esos 7 años, a los 7 años se le aparece un ángel, se le aparece a Gedeón y le dice: "Jehová está contigo, varón esforzado y valiente". Lejos de alegrarse Gedeón de las palabras de este ángel, Gedeón cuestiona a Dios en ese momento por la situación que están pasando. Y dice: ¿cómo es que tú estás con nosotros y mira todas las situaciones que estamos pasando? Mira cómo los madianitas, mira cómo nos roban el trigo, cómo nos roban todo lo que cosechamos, nos roban nuestro ganado. Tenían que vivir en cuevas escondidos, tenían que esconder todo lo que hacían, lo que cosechaban, ¿sí? Porque definitivamente estaban siendo avasallados por los madianitas. Mas sin embargo, Dios le dice a Gedeón que lo va a enviar a liberar a Israel con la fuerza que tiene. Eso básicamente hablé de la enseñanza pasada, "Cuando siento que no puedo", y realmente hablaba de todos esos obstáculos que a veces los hombres podemos tener. Todas aquellas adversidades que enfrentamos, todos los problemas que enfrentamos, ¿sí?, en nuestro diario vivir, y cómo a veces eso va oprimiendo nuestra fe, cómo va menguando en nuestra fe. De eso se trató la enseñanza pasada, ¿sí? Hoy vamos a hablar de cómo ganar la batalla. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Padre, por cada alma que has traído a este lugar. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos das la vida, Señor, porque tú nos permites estar juntos, Señor, primero que nada alabando y adorándote, Señor. Y ahora, Padre, vamos a escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables, queremos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, que abra nuestro entendimiento. Padre, yo te ruego, Señor, por cada alma que has traído, que tú abras su entendimiento, que quites toda distracción, Padre, que quites toda cosa que aparte sus pensamientos de este lugar, Señor, y que le ayudes a entender esta palabra en el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, veíamos que Dios le dice a Gedeón
que con su poca fuerza, con la fuerza que tiene, él iba a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Sin embargo, Gedeón no quedó del todo convencido de lo que Dios quería hacer con él y presenta un nuevo argumento para que Dios desista de enviarlo a él, ¿sí? Ya se había quejado con Dios diciéndole, pues mira toda la situación que está y cómo dices que tú estás conmigo y cómo dices que yo soy un varón y esforzado y aquí tengo que estarme escondiendo de los madianitas. Mas sin embargo, Dios le dice, con tu fuerza voy a liberar al pueblo de Israel. Y Gedeón vuelve pues a cuestionar a Dios, ¿sí? Y como que le presenta un argumento para que Dios diga, bueno, entonces me equivoqué de persona, tú no eres el indicado, voy a escoger a otro. Acompáñame al libro de Jueces, capítulo 6, versículos 15 y 16. Jueces 6, versículos 15 y 16. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vemos aquí entonces que Gedeón nuevamente presenta un argumento delante de Dios para que Dios desista de escogerlo a él, mas sin embargo Dios le dice, yo estaré contigo, ¿sí? ¿Cuántas veces no actuamos como Gedeón? ¿Cuántas veces no vemos más nuestras carencias que lo que Dios quiere hacer con nosotros? Eso es algo muy común en el ser humano. Definitivamente Dios nos llama para ser hijos suyos, para ser siervos suyos, para que hagamos su obra, mas sin embargo siempre nosotros estamos viendo nuestras carencias como Gedeón. Siempre podemos estar pensando, no soy nadie, no tengo nada, no tengo recursos, no tengo capacidad, no sé hablar. Siempre le estamos poniendo peros a Dios, así como Gedeón. Cuando Dios nos quiere usar, siempre usamos argumentos para decirle a Dios, yo no soy la persona indicada, yo no soy el que tú crees que soy, Dios, mírame bien, yo no soy esa persona que tú ves. Mas sin embargo, como veíamos en la enseñanza pasada, Dios no ve lo que hay fuera de nosotros, Dios ve el corazón. Dios ve lo que va a hacer con nosotros. Él no está viendo lo que somos, sino Él ve lo que va a hacer, cómo va a transformar nuestras vidas y cómo Él nos va a usar para glorificarse en nosotros. ¿Sí? Dios le dice a Gedeón, porque irás con mi fuerza. ¿Sí? Le dice, es cierto, no eres nadie, no tienes nada, pero es precisamente lo que necesito, que reconozcas que no eres nada para que la gloria sea para mí. ¿Sí? Realmente Dios escogió a Gedeón porque veía en él un hombre que no se sentía capaz de poder hacer cosas por sí solo y sabía que él en todo momento iba a reconocerle a él como su Salvador, como el que libertó al pueblo de Israel, que no se iba a envanecer, que no se iba a llenar de gloria propia, sino que en todo momento Él le iba a dar la gloria a Él. Definitivamente el hecho de que tú te sientas que no vas a poder hacer algo es parte del propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios va a usar eso para glorificarse en tu vida. Para que el día de mañana, cuando veas las cosas, no digas, yo lo hice. Bien, sin embargo, siempre estamos pensando que no podemos hacerlo. Dios nos da promesas, Dios nos dice, voy a hacer eso contigo, mas sin embargo, el hombre siempre está pensando que no puede, ¿sí? Más aún allá. En lugar de recibir las bendiciones que nos quiere dar, le reclamamos por las que no nos da. Señor, pero es que yo no tengo esto, yo no tengo aquello, ¿sí? El hermano fulano predica muy bien, la hermana sirve muy bien, yo no lo tengo. El hermano le cae bien a todos, yo no, Señor, ¿sí?
Muchas veces Dios quiere usarnos para hablarle a alguna persona, para predicarle el evangelio, y nosotros estamos pensando traer a tal hermano para que venga y le predique él, cuando Dios quiere usarte a ti. Definitivamente Dios tiene sus propósitos con cada uno de nosotros, ¿sí? Y más que nuestras palabras, es nuestro testimonio el que le habla a las personas, ¿sí? Realmente es lo que Dios usa de nosotros. El peso de nuestras palabras van a ir acompañadas de nuestro testimonio. Si no hay testimonio, así traigas al mejor predicador, no va a hacer ningún efecto en esas vidas. Definitivamente es el testimonio lo que da peso a las palabras que tú predicas, ¿sí? Muchos vemos, en lugar de mirar su poder, miramos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, ¿sí? En lugar de creer y obedecer, dudamos y pedimos pruebas. Gedeón lo hizo. Gedeón, si tú lees la historia en Jueces, él le pidió a Dios, ¿sí?, para ver si era cierto lo que Dios quería con él, que puso un vellón y le dijo: Señor, pues si es verdad lo que tú quieres hacer conmigo, te pido que mojes toda la tierra, ¿sí?, toda la tierra, y el vellón quede seco. Y dice la Biblia que él se levantó al otro día y vio el vellón, y el vellón estaba seco y toda la tierra estaba húmeda. Pero no conforme con eso, le dijo: Señor, no te vayas a enojar conmigo, ¿sí? Pero te pido ahora que dejes el vellón húmedo y toda la tierra quede seca. Y se levantó al otro día y nuevamente el vellón estaba húmedo. Ahora el vellón estaba húmedo y la tierra estaba toda seca. Y ahí Dios le hizo ver que lo que él quería hacer con él, ¿sí?, era usarlo para liberar a su pueblo Israel. Realmente nos cuesta trabajo como seres humanos creerle a Dios, creer que Él tiene el poder para transformar todas las cosas, ¿sí? Algunos pretextos para no obedecer a Dios: la juventud. Muchos dicen: yo no quiero entregarle mi vida a Dios porque soy joven, ¿sí? Otras, en el caso de mujeres, están esperando a que el esposo se convierta, ¿sí?, o viceversa, que la esposa se convierta para poder entregarle su vida a Dios. Algunos están enfermos y están esperando que Dios les sane, ¿sí? Señor, es que si tú me sanas, entonces yo voy a ir a predicar tu palabra, yo voy a ir a predicar tu evangelio, yo le voy a hablar de todos, a todos de ti, ¿sí? Muchos, ¿sí?, les pasa lo de los leprosos, de los 10 leprosos, sanan y se olvidan completamente de las promesas que hacen. Dios no confía en tus promesas, Dios no está esperanzado en tus promesas. Definitivamente Dios obra con poder cuando lo quiere hacer y sana cuando lo quiere hacer por su misericordia. Hay otras personas que dicen: Señor, pues ya entendí lo que quieres que haga. Ya entendí, ya vi que sí, que es verdad tu palabra, ya vi que es lo que me conviene, sí. Pero dame chance, Señor, de terminar mi carrera. Dame chance de estudiar, dame chance de prepararme, ¿sí? Y entonces ya te voy a servir, Dios. Es un gran error, ¿sí? Cuando termines la carrera, lo que menos vas a querer es saber de Dios. Otros dicen: Señor, pues sí, cierto, de todo lo que tú me pides, pero déjame tener mi novio, déjame tener mi novia, ¿sí? Déjame disfrutar la vida, ¿sí? Déjame pasear, déjame divertirme, Señor. ¿Sí? Entonces, siempre hay un pero. Siempre hay un pretexto delante de Dios para no entregarle tu vida a Él. Siempre hay un por qué no hacerlo. Definitivamente, no sabemos el tiempo ni la hora cuando Dios diga: hasta aquí vas a vivir. No lo sabemos ninguno de nosotros. No sé si tú supiste de una noticia en la Ciudad de México, ahí en Reforma. Unos jóvenes iban en un BMW en la noche a todo lo que daban y el carro se impactó. Iban 5 jóvenes, si no mal recuerdo, 4 de ellos fallecieron. Jóvenes entre 25 y 30 años, profesionistas, ¿sí?
que solo querían divertirse un rato y esa noche perdieron su vida. No sabemos los planes de Dios. No sabemos hasta cuándo Dios diga, hasta hoy vas a vivir. Definitivamente no debe ser esa la razón por la cual nosotros debamos entregarle nuestra vida a Cristo. Debemos de ver su amor y lo que Él hizo por nosotros. Pero también hay que recordar, ¿sí?, que la vida no nos pertenece, que es de Dios y que nosotros vamos a decidir en qué queremos emplear nuestro tiempo. Dios ve en nosotros cosas que Él puede formar y nosotros no las vemos. Dios moldea nuestro carácter. Dios se encarga de ir quitando todas aquellas cosas que no le dan gloria a Él en nosotros también. Hay algo que tenía Gedeón y que era fundamental en los planes de Dios. Algo que es indispensable, ¿sí?, para que cualquiera que se dice ser hijo suyo pueda ver la gloria de Dios en su vida. Y esa es la obediencia. La obediencia. Probablemente Gedeón no entendía muchas cosas, ¿sí?, como lo hemos estado estudiando. Pero algo que él tenía es que era obediente a Dios. Una vez que él se convenció de que Dios quería usarlo para liberar a su pueblo, él ya no tuvo dudas. Él le creyó a Dios y obedeció. Mas, sin embargo, la obediencia es algo que nos cuesta mucho a las personas, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a solucionar las cosas a nuestra manera, ¿sí? Si se nos descompone el coche, lo primero que hacemos es bajarnos, revisarlo, moverle aquí, mover allá, ¿sí? Y si te preguntaran, ¿sabes algo de mecánica? No sé nada, no sé ni dónde va la batería, pero tú le mueves. O sea, siempre buscamos soluciones. Y así es un ejemplo práctico, pero así lo hacemos en todas las cosas de nuestra vida. Siempre que nos vemos en una situación difícil, nosotros siempre echamos mano. No nos gusta tener que depender de alguien, ¿sí? Y ese es un problema del ser humano. Siempre que nos vemos acorralados, siempre que nos vemos en una situación que nos está asfixiando, nosotros echamos mano de algún recurso. Aunque no entendamos si es bueno o malo, pero no nos gusta esperar. El ser humano por naturaleza es desesperado, le cuesta tener paciencia y siempre echa mano de algo que está a su alcance para salir de esa situación, aunque realmente no sepa si es o no la voluntad de Dios. Dios le da instrucciones a Gedeón de lo que tiene que hacer con los ídolos de su padre. El pueblo de Israel era un pueblo que se había vuelto completamente idólatra, ¿sí? Pero Gedeón lo hace de noche por temor a las represalias. Él no lo hace de día, aunque ya estaba convencido y aunque ya sabía que Dios ya le había pedido pruebas a Dios y Dios le había confirmado, pues había miedito, ¿sí? No quería hacerlo de día porque sabía que todas esas personas se le iban a ir encima, ¿sí? Vemos aquí, pero vemos que el ángel le dice a él que era un varón valiente, le dice, tú eres un varón valiente. Y vemos aquí que Gedeón tenía miedo realmente de hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra acerca de esto? Nos enseña que el miedo es parte de nuestras emociones. Todos tenemos miedo en alguna ocasión, ¿sí? En alguna ocasión sentimos miedo. Eso de Juan sin miedo es un mito, ¿verdad? Porque todas las personas, aun cuando se ven en su lecho de muerte, aun cuando ven que pueden perder la vida, sienten miedo. Y todos podemos tener miedo en algún momento, porque es parte de nosotros, como sentirnos tristes, como sentirnos alegres, ¿sí? Es parte de nuestras emociones. El problema no es ese, ¿sí? El problema es quedarte en ese estado, ¿sí? Ese es el problema. Tú puedes sentir miedo de querer obedecer a Dios, de no saber lo que va a pasar después. Eso es normal. El problema es que tú te quedes en ese estado y no obres
y no hagas la voluntad de Dios. Ese es el gran problema. Tú necesitas vencer ese miedo en base a la confianza de Dios y obedecer lo que Dios te está pidiendo. He ahí el punto. Por eso el ángel le dijo: tú eres varón valiente y esforzado. ¿Sí? No porque nunca iba a tener miedo, sino porque a pesar del miedo que él podía llegar a tener, Dios sabía que él le iba a obedecer. Él iba a obedecer su palabra. Jueces capítulo 6, versículos 25, 26 y 27. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿De qué tamaño sería esa imagen de ese ídolo que tuvo que ocupar 10 hombres y 2 toros para moverlo? Imagínense nada más hasta dónde había llegado la idolatría de Israel. ¿Sí? Ese ídolo de acera, dice la escritura, ese Baal, realmente era gigante. A lo mejor, no sé, pero a lo mejor algo de 2 metros, entre 3 o 4 lo movamos. ¿Sí? Pero 10 hombres y 2 toros te habla de algo enorme para moverlo. Entonces Israel se había vuelto completamente a la idolatría. Era una situación en donde ellos ya se habían olvidado de Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios en esos momentos, como en otros momentos que vemos en las Escrituras. Bien, pero vemos aquí que Gedeón venció su miedo, ¿sí? Confió en Dios, obedeció e hizo lo que Dios le pedía. Destruyó ese Baal, ¿sí? Lo destruyó. Ahora bien, 3 cosas que debemos de hacer para ganar la batalla. Tú quieres ganar la batalla, tú quieres pararte por Dios, tienes que hacer estas 3 cosas que te voy a decir. Primero, tienes que obedecer. Tienes que aprender la obediencia a costa de lo que sea. Tú tienes que aprender a obedecer. A pesar de tus miedos que pueda haber, de tus frustraciones, de tus debilidades, aún de tus complejos, ¿sí? Es que yo no puedo, es que yo no sé hablar, es que se me enreda la lengua cuando quiero hablar de Jesús. Es que no, a mí Dios no me va a usar porque yo soy muy chaparrito. A mí Dios no me va a usar porque yo soy muy alto. A mí Dios no me va a usar porque yo estoy flaco. A mí Dios no me va a usar porque yo estoy gordo. A mí Dios no me va a usar porque tengo el pelo lacio, porque tengo el pelo chino, porque tengo lunares, porque tengo la nariz chata. ¿Cuántas personas no tienen tantos complejos y les da miedo hablar por eso? Realmente, eso es verdad. Muchas personas se sienten acomplejadas y dicen, no, mejor no. Y les da miedo pararse por la verdad. Tienes que vencer ese miedo y tienes que creerle a Dios y tienes que poner por obra su palabra y hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. ¿Sí? Muchos tienen años escuchando el Evangelio, años. ¿Y qué trabajo les cuesta predicarle a otra persona? No puede ser eso. No puede ser posible eso. ¿Sí? Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y debe haber libertad en Cristo para hablarle a las personas de Cristo. A pesar de tus miedos, de tus frustraciones, de sentir que no puedes,
Eso no debe ser así. No debe de permanecer ahí. Esos miedos tienes que vencerlos. ¿Sí? Aún con tu familia, cuando sientes miedo de que te van a oprimir, que te van a juzgar, que te van a decir, ¿sí? Tienes que vencer esos miedos y dar la cara y salir al frente y pararte por Dios. Te van a decir fanático, te van a decir religioso, te van a decir que te volviste loco. No importa, tú sabes para quién lo estás haciendo. Tú debes de obedecer la palabra. Tú debes de obedecer lo que Dios quiere. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él, dice la Escritura. El Padre y el Hijo vendrán y harán morada en nosotros si le creemos y obedecemos su palabra. ¿Sí? Tienes que obedecer, a veces tienes que actuar, pero a veces también tienes que esperar y ser paciente. Hay las dos cosas. Porque hay muchos que les cuesta trabajo actuar, pero hay otros que les cuesta trabajo esperar y ser paciente. Entonces también hay momentos en donde tú vas a tener que esperar los tiempos de Dios, a lo mejor para casarte, a lo mejor para un trabajo, a lo mejor ciertas decisiones importantes en tu vida, en donde Dios te dice, espera, espera. Hace unos días platicaba yo con un hermano y me decía, ¿sí? Me testificaba cómo él estaba varios meses sin trabajo y cómo a él quería llegar a la desesperación, ¿sí? De esa angustia de saber que no tenía trabajo, ¿sí? Pero buscando a Dios, buscando el rostro de Dios, Dios le decía, espérate, espérate. Diciendo, no te muevas, sigue ahí que yo estoy obrando. Y qué gusto me daba escuchar a este hermano decir, Dios ya me dio un contrato, ya me dio un trabajo, me dio más de lo que yo esperaba, mucho más. Ya firmé con el notario, ya es un hecho que me van a dar este trabajo, este contrato. Y, Dios, Señor, Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y Él obra sin que tú te des cuenta, Él está obrando en tu vida. Definitivamente así es como Dios obra. Pero a veces tenemos que actuar, ¿sí? A veces a algunos nos cuesta trabajo actuar, a otros nos cuesta trabajo tener paciencia, y Dios está tratando con nuestras vidas de diferentes formas, ¿sí? Pero necesitamos creerle a Dios y necesitamos obedecer a Dios. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer es aprender la obediencia, cueste lo que cueste. La segunda cosa que tienes que hacer es limpiar la casa. ¿Qué significa limpiar la casa? Dios envía a Gedeón a derribar los ídolos que estaban con su padre. Limpiar la casa significa, obviamente, limpiarnos de ídolos, ¿verdad? De aquellos ídolos que podamos tener en nuestras casas. Pero también va de algo más allá, de limpiar nuestra casa interior. ¿Sí? Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y necesitamos limpiarlo también. La idolatría no solo está relacionado con los ídolos, ¿sí? De piedra o de madera. También está relacionado con todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón. El primer ídolo que debemos de quitar de nuestra casa espiritual es nuestro yo. Ese es un idolazo, nuestro yo. Eso es algo que está aquí adentro de nosotros. Nuestro yo siempre va a querer hacer lo que le gusta, lo que le conviene, lo que le agrada. Servir a Dios en lo que Él quiere. Obedecer a Dios en lo que Él quiere, nada más. Pero si le mueves ahí y quiere quitarle algo que está bien, que es idolatría en su corazón, ahí sí ya no está de acuerdo. Ahí sí ya no está de acuerdo. Él quiere seguir haciendo su voluntad.
Él quiere seguir haciendo lo que Él quiera. No quiere someterse a nadie. Nuestro yo no quiere someterse a nadie. Nuestro yo quiere satisfacer sus caprichos. ¿Sí? Definitivamente es algo que nos cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, que tenía como 1 año de convertido, yo oraba a Dios y le decía, Señor, pero pues yo soy tan contento aquí entre tú y yo como cristianos y me gusta ir a la iglesia y escuchar tu palabra, pero pues no, o sea, así como que estar con los hermanos y estar sometido a un pastor y todo eso, pues no me cuadraba, la verdad, como que no, era algo que estaba ahí yo resistiendo, lo estuve resistiendo unos meses y le oraba a Dios y le decía, Señor, pues ayúdame. Pues yo estaba bien contento, ¿no? Con Jesús, pues tenía poco tiempo de convertido y yo estaba muy contento. Oraba, leía mi Biblia, Señor, pues qué bueno, gracias, Señor, y bien bendecido todos los días, ¿no? Pues así estamos bien, Jesús, así estamos bien tú y yo nada más, Señor. Estoy tan contento, estoy tan feliz que ¿para qué le muevo? Mas sin embargo, la misma Escritura te va llevando a que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo decía, Señor, pues es verdad, pues. Y Dios empieza a hablar a mi vida y me empieza a decir, yo quiero que estés con mis otros hijos, yo quiero que estés junto con ellos, yo quiero que los sirvas, yo quiero que los ames, ¿sí? Y yo quiero que lo que a ti te gusta lo hagas a un lado y quiero que te empieces a someter a tus hermanos. No fue fácil, la verdad, Señor, pues ayúdame, ¿no? Empecé a clamarle a Dios, Señor, ayúdame. Pero obedecí, gracias a Dios. Y aquí estoy, hermanos. Aquí estoy sirviéndolos, predicándoles la palabra para la gloria de Dios. Pero definitivamente, si yo no hubiera obedecido a Dios, yo no estuviera aquí predicando el Evangelio. Yo no estuviera aquí predicando y andaría tal vez como muchos en la calle, de un lado al otro, como chapulín, brincando de aquí para allá. No es así, gracias a Dios. Yo aquí con mis hermanos yo tengo 16 años aquí con mis hermanos en Cristo, para la gloria de Dios. Pero si yo no hubiera obedecido esa voz, si yo no le hubiera creído a Dios, pues yo haría lo que quisiera. Es bonito sentirse libre, sentirse sin autoridad. Es muy bonito, pero no es el plan de Dios, ni es el propósito de Dios en tu vida. El pueblo de Israel clamaba a Dios que le ayudara. Si vemos la historia, el libro de Jueces 6, el pueblo de Dios clamó a Dios para que lo liberara de la opresión de los madianitas y Dios envía al ángel de Jehová a hablarle a Gedeón. Clamó, fíjense nada más, clamó, pero quería seguir adorando a sus dioses. ¿Sí? Sabía quién lo podía ayudar, pero quería seguir adorando a sus dioses. Y muchos pueden estar así. Tienen necesidad, claman a Dios, pero no quieren dejar su pecado, no quieren dejar el ídolo, no quieren dejar lo que les gusta. Señor, ayúdame, líbrame, sálvame. Pero aquí déjame esto, Señor. Aquí déjame este ídolo, aquí déjalo, aquí está bien. No lo muevas, Señor. Eso es lo que quería hacer, fíjese nada más, es lo que hacía el pueblo de Israel. Si para esto fuera poco, el padre de Gedeón era un santero de la época. Acuérdense que la imagen estaba en casa del padre de Gedeón. Él era sacerdote de Baal, ¿sí? Era adorador de ese Baal también. La familia de Gedeón adoraban a ese Dios. O sea, Gedeón tenía todo en contra. Su familia adoraba a esos dioses también, al igual que todo el pueblo de Israel. Mas sin embargo, ¿sí? Cuando Gedeón destruye todo eso y lo quema en una hoguera, el pueblo se enoja contra él, se pone furioso y querían matar a Gedeón, ¿sí? Y no creas que su padre salió ahí rasgándose la playera y a ver quién va a ser el primero que va a atacar a mi hijo. No,
No, no, si él era igual. Su padre se lava las manos, ¿sí? Se lava las manos y le dice, lo que les dice a ese pueblo, eso sí, con mucha sabiduría, le dice, si Gedeón tiene problemas con Baal, que Baal se defienda y pelee con él, ¿sí? O sea, si realmente al que ofendió fue a Baal, y si realmente es un Dios, pues que él le mande juicio a Gedeón. Ustedes no se metan, ¿sí? En ningún momento así como que un padre defensor de su hijo, para nada, ¿sí? Actuó con sabiduría, con prudencia más que nada. Dijo, bueno, pues que sea Baal el que le juzgue a él. Si realmente es Dios, pues que sea él el que juzgue a Gedeón. Como él era una autoridad, el ídolo estaba en su casa, ¿sí? La gente se tranquilizó. Obviamente el obedecer la voluntad de Dios traerá bendiciones, pero también acarreará oposiciones del enemigo. Eso debes de estar muy consciente. Cuando tú decides obedecer a Dios, ¿sí? Hay uno enfrente, hay un enemigo, tienes un enemigo que también te va a hacer la vida cansada, ¿sí? Que también va a mover sus piezas para que tú caigas, para que tú te desanimes. Dios nos lleva en medio de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad y nos va dando mayores responsabilidades. Fíjense, muchos de repente amanecen en domingo bien ungidos, con ganas de servir a Dios, y ese domingo quieren hacer 1000 cosas, quisieran pasar y predicar y cantar y hacer 1000 cosas por Dios. Pero es solamente un domingo. No son fieles, no son fieles a Dios. Termina ese día, amanece el otro día y otra vez ya andan vagando, divagando en dos pensamientos: le creeré a Dios, no le creeré, obedeceré, no obedeceré, haré su voluntad, no la haré. Eso no quiere Dios para tu vida. Dios quiere que seas fiel. Dios quiere que le obedezcas siempre, ¿sí? Y realmente, cuando sucede eso, tu vida va dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y empiezas a tener mayores responsabilidades de parte de Dios, ¿sí? Pero muchos solamente quieren hacerlo el día que se sienten bien, el día que se sienten llenos, y de ahí se olvidan completamente de Dios. No es así, no es así como tú tienes que obedecer. Esta parte de aquí, bien, la quería omitir, pero no, la voy a compartir. Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y fracasos, si nos mantenemos firmes en la fe, ¿sí? Aunque hayamos tenido un gran progreso espiritual, porque de repente vamos con Dios, vamos caminando con Dios, vamos creciendo, ¿sí? Vamos bien, vamos obedeciendo, y de repente puedes caer nuevamente en el pecado. Te decía yo que la quería omitir porque muchos pueden decir, ya ves, no se puede vivir sin pecado. Somos hombres, somos carne. El que tiene el corazón torcido así lo va a entender. Pero el que quiere agradar a Dios es un consuelo para él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que abogado tenemos delante de Dios. Y ese se llama Jesucristo. Definitivamente el cristiano va a mortificar sus miembros para luchar contra el pecado. Dice la Escritura que los deseos de la carne, ¿sí?, son contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu son contra la carne, ¿sí? Vas a luchar todos los días por vencer el pecado. Vas a clamar a Dios para que te ayude a vencer el pecado, ¿sí? Pero el pecado no va a determinar lo que tú quieres hacer para Dios, ¿sí? No lo va a determinar, porque tú estás convencido que lo que quieres hacer es obedecer a Dios, aún en contra de toda la oposición que pueda venir contra ti. Muchos están naciendo en el Evangelio, muchos han nacido en el Evangelio, muchos están creciendo y enfrentan luchas diarias fuertes para vencer el pecado, ¿sí?
La Biblia habla de padres, habla de jóvenes, pero también habla de hijitos que acaban de nacer y están luchando contra el pecado. Obviamente tu deber es luchar contra el pecado con todas tus fuerzas, ¿sí? Pero también cuando llegues a fallar, tienes que saber ir a Dios y pedirle que te ayude a levantarte nuevamente y a seguir luchando, y a seguir creyendo y a seguir obedeciendo. Esa parte es importante porque si tú no entiendes esta parte y solamente estás bien cuando tú te sientes que tú y Dios son uno nada más, y de repente cuando tú llegas a fallar te sientes el peor de todos, ¿sí? No es así. No debe ser así. Tu fe y tu confianza en Jesús debe permanecer siempre, a pesar de las circunstancias, ¿sí? En el fútbol tienen una frase muy común que dicen que cuando ellos ganan no son los mejores y cuando pierden tampoco son los peores, ¿sí? Y se puede aplicar aquí. Como cristiano, no eres el mejor cuando estás caminando en una obediencia absoluta con Dios. Y cuando caes tampoco eres el peor. Cristo quiere que sigas confiando en Él, quiere que sigas obedeciendo, quiere que sigas creciendo, quieres que sigas adelante, ¿sí? Y tienes que creerle y tienes que confiar en Él. Entonces, vemos aquí que Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y fracasos. Bien, Dios nos llama sin mirar nuestro tamaño, nuestra situación económica. Él mira nuestro corazón y nuestra obediencia. Eso es lo que Él mira. No mira lo que hay fuera, mira lo que hay dentro de nosotros. Entonces vemos aquí que ya llevamos dos cosas, que es la obediencia y limpiar la casa, que eso se llama santificación, santidad, ¿sí? Quitar todo lo que estorba en tu corazón para obedecer a Dios. Vamos por la tercera, que es edificar altar a nuestro Dios. Edificar altar a nuestro Dios, que tiene que ver con la consagración de nuestras vidas a Dios. Cuando Gedeón edifica altar a Jehová, el Espíritu de Dios viene sobre él con poder. Jueces 6, 34 y 35. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Nectalit, los cuales salieron a encontrarles. Cuando Gedeón, ¿sí?, levanta el altar, derriba ese ídolo y levanta un altar para Dios, él es lleno del Espíritu Santo de Dios, y todos los pueblos, todas las tribus vienen y se le unen a él, ¿sí? Tan se le unen que aún una tribu que no fue, después le reclama que por qué no los había invitado. Bien, Dios quiere que edifiquemos altar a Él, ¿sí? En base a que nosotros edifiquemos altar a Dios, es como Él nos va a ir llenando de su Espíritu Santo. Toda la familia de Gedeón, fíjense, esa familia idólatra, ¿sí?, todo ese pueblo idólatra que lo quería matar, que lo quería linchar, reconoce su testimonio de que Dios estaba con él, ¿sí?, y se convierten al Dios de Gedeón. Todo el pueblo lo reconoce como un ungido de Dios y se unen a él. Todos de voluntad propia lo siguen y se ponen a su servicio y a su disposición. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios.
Eso fue lo que hizo la diferencia realmente entre ellos, que estaban completamente seguros de que tenían que adorar a Baal, y ahora de seguir a Gedeón. Gedeón estaba lleno del Espíritu Santo. Realmente nosotros no queremos que nos siga una multitud. Nosotros no queremos que nos sigan los hombres. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y vencer los obstáculos y las adversidades que tenemos frente a nosotros. Y para eso también necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Dios ha prometido derramar su Espíritu Santo sobre todo aquel que quiere hacer su voluntad. El Espíritu Santo es dado en respuesta a la oración. Si no hay oración, difícilmente tú vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo número 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Dios lo ha prometido. O sea, no es una cuestión de que si Dios me lo va a dar o no. Dios lo ha prometido a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Dios lo ha prometido derramarlo sobre toda carne. También aquellos que lo tienen deben usarlo para el servicio a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Tú dices que estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tienes que usar los dones y los talentos que Dios te ha dado para su servicio. Hechos 2:38. Hechos 1:8, perdón. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú no puedes ocultar los dones y talentos que Dios te dio, porque ahí está la parábola de los talentos. ¿Qué le pasó a aquel que fue y escondió el talento? Vino Dios y le dijo, ¿sí? ¿Qué le dice? No, pues es que yo sabía que eres un juez duro. Dice, no, pues si sabías que era, pues lo hubieras puesto, ¿sí? Hubieras puesto esos dones que te di, a esos talentos que te di, para que se multiplicara. Tú no puedes ir y esconder los dones y los talentos que Dios te ha dado, porque Dios te los va a demandar. Dios te los va a demandar a ti. Para recibir el Espíritu Santo, la limpieza interior es indispensable. Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Arrepentimiento, perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo también. O sea, si tú no estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, si tú no estás dispuesto a pedirle perdón a Dios por todo lo que le has ofendido, difícilmente el Espíritu Santo puede llegar a tu vida. Gedeón tuvo fe, le creyó a Dios, fue obediente, obedeció su palabra y tuvo la guía del Espíritu Santo. El Salmo 144:1 dice así: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Tú no vas a pelear solo. Dios está contigo. Dios va a estar contigo siempre y cuando pongas por obra lo que Él quiere que hagas. Hablamos de 3 puntos: obediencia, ¿sí? Limpiar la casa, edificar un altar. En otras palabras, obediencia, santificación y consagración. Bien. La batalla que enfrentamos con nuestros miedos, angustias, temores, frustraciones, complejos y debilidades son parte del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Tal vez en estos momentos no entiendes por qué tu familia no quiere saber nada de Dios, pero si quieres ganar la batalla y ganar almas para Cristo, tenemos que quitar el ídolo, aquello que no nos permite tener una relación plena con Dios. Definitivamente va a ser un estorbo.
La obediencia, la santificación y la consagración a Dios son la clave para obtener la victoria. Obediencia implica obedecer lo que Dios me pide, aunque todo esté oscuro, aunque todo sea adverso, aunque yo no entienda el por qué, yo tengo que obedecer. Santificación es quitar todo lo que estorba y vivir apartado para Dios. ¿Sí? Quitar todos los ídolos de mi corazón y vivir para Dios. Consagración es todo lo que haga y le dé solo gloria a Él. Ya no necesito que los hombres vean lo que hago, porque mi mayor deseo es agradarle a Él. Y eso tiene mucho que ver con la oración. Dice la Escritura que si tú vas y oras en lo secreto, tu Padre en lo público te recompensará. Tú no vas a orar, ¿sí?, para quedar bien con Dios. Tú vas a orar para tener comunión con Él, para ser dirigido por Él. La consagración es para todo creyente en Cristo, no solamente para aquellos cristianos que poseen un gran conocimiento o para los que se consideran maduros. La consagración es entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo. Esa es la consagración, que todo lo que haces ya no lo haces para ti, sino lo haces para Dios. Cuando nos consagramos al Señor, llegamos a hacer un sacrificio vivo. Abandonamos nuestras pretensiones y nos entregamos completamente en las manos del Señor. Anteriormente nuestra vida era para nuestro uso y satisfacción, ahora es para su uso y para su satisfacción. Esa es la consagración. Tu vida cambia radicalmente porque ya no vives para ti, sino vives para Cristo. Ya todo lo que haces no es para satisfacerte a ti, sino para satisfacer lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es la única manera en que nosotros podemos ganar la batalla. ¿Sí? No hay misticismo en todo esto. La palabra es clara. Tienes que obedecer, tienes que limpiarte y tienes que edificar un altar a Dios si realmente quieres ver que Dios empiece a ganar tus batallas. De lo contrario, no va a suceder absolutamente nada. Tú vas a seguir viniendo cada domingo a este lugar a escuchar la palabra, la cual nos da mucho gusto, pero no va a pasar nada en tu vida. Porque tú no quieres consagrar tu vida a Dios. Porque tú no estás dispuesto a entregarle todo a Cristo y hacer su voluntad, aún en contra de tus propios deseos y de tus propios sentimientos y de tus propias emociones. Tú no estás dispuesto a hacerlo. Entonces, realmente ese es el reto que tú tienes hoy. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a creerle a Dios? ¿Vas a obedecer su palabra? ¿Vas a quitar lo que estorba? ¿Vas a edificarle un altar? ¿Vas a ponerte en oración? ¿Vas a buscar ser lleno de Dios? ¿Vas a buscar ser dirigido por el Espíritu de Dios? ¿O vas a seguir haciendo lo que tú crees que puede hacer lo mejor? Hace años leí este libro que se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y es un libro muy bonito. Es un libro que te lleva a reflexionar y a pensar y que a cada decisión que tú quieras tomar siempre te hagas esa pregunta. Bueno, si Dios estuviera aquí, ¿qué haría? Si Jesús estuviera aquí en este momento y tuviera que tomar esa decisión que yo tengo que tomar hoy, ¿qué haría Jesús? Eso es lo que te lleva a ese libro. Realmente es necesario que antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas, siempre meditemos un momento y nos hagamos esa pregunta. Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Para qué? Para que nuestras decisiones no sean en base a nuestras emociones ni a nuestros sentimientos, sino a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes
que decidir qué vas a hacer a partir de hoy. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres entregarte a Cristo o solamente quieres clamar a Él como el pueblo de Israel, pero seguir llevando tu vida como tú quieres seguirla llevando? Tú tienes que decidir. Dios quiere ayudarnos a ganar la batalla. Dios quiere darnos la victoria, pero no va a ser conforme a tus formas, ni conforme a como tú te sientes a gusto, o como tú te sientes cómodo. ¿Sí? Dios va a querer que hagas cosas y te va a pedir, quita ese ídolo, quita aquello, quita esto. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Realmente la gran virtud de Gedeón era que era obediente. Aún con todas sus limitaciones que él veía, él decidió creer en Dios, creer en su palabra. Y eso es lo que Dios también quiere que tú hagas. Puedes sentir miedo, puedes sentir frustraciones, puedes tener complejos, sí es cierto, todos. Pero debes de estar seguro de que Dios va a estar contigo en el momento que tú le creas y obedezcas su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando tú decides hacer todo para Cristo, para la gloria de Cristo, cuando tú decides consagrar tu vida a Cristo, la presencia de Dios está en tu vida las 24 horas del día, porque sabes que ya no vives para ti, que vives para Él. Realmente hay ese deseo en tu corazón de entregarle tu vida a Cristo. Realmente hay ese deseo en tu corazón de querer hacer su voluntad aún a costa de todo aquello que puede implicar el tomar decisiones. ¿Qué haría yo para tener la fe para bajar de esta barca y andar sobre el mar, salir de mi comodidad al lugar desconocido donde Cristo está, con sus manos extendidas, pero las olas se levantan y se ríen de mí, recordándome las veces que he intentado y he fallado. Las olas me siguen diciendo una y otra vez, no trates, no ganarás, nunca lo harás. Pero tu voz de verdad me dice otra historia, tu voz de verdad dice no tengas temor, y tu voz de verdad dice es para mi gloria. De todas las voces que escuchando estoy, yo atenderé la voz de la verdad. ¿Qué haría yo para tener la fuerza de enfrentar a ese gigante con una piedra en la onda, rodeado del sonido de 1000 guerreros, temblando en su armadura, sin tener ese valor? Pero el gigante me llama y se ríe de mí, recordándome las veces que he intentado y he fallado. El gigante me sigue diciendo una y otra vez, no trates, no ganarás, nunca lo harás. Pero tu voz de verdad me dice
estoy. Yo atenderé la voz de la verdad. ¿Qué haría yo para tener la fe para bajar de esta barca y andar sobre el mar, salir de mi comodidad al lugar desconocido donde Cristo está, con sus manos extendidas, pero las olas se levantan y se ríen de mí, recordándome las veces que he intentado y he fallado. Me siguen diciendo una y otra vez: no trates, no ganarás, nunca lo harás. Pero tu voz de verdad me dice otra historia. Tu voz de verdad dice: no tengas temor. Tu voz de verdad dice: es para mí. Estoy, yo atenderé la voz de la verdad. ¿Qué haría yo para tener la fuerza de enfrentar a ese gigante con una piedra en la onda, del sonido de 1000 guerreros temblando en su armadura, sin tener ese valor? Pero el gigante me llama y se ríe de mí, recordándome las veces que he intentado y he fallado. El gigante me sigue diciendo una y otra vez: no trates, no ganarás, nunca lo harás. Pero tu voz de verdad me dice otra historia. Tu voz de verdad dice: no tengas temor. Y tu voz de verdad dice: es para mi gloria. De todas las voces que escuchando estoy, yo atenderé la voz de la verdad. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y ahora que hemos aprendido este canto, lo cantamos juntos. Lo cantamos con fe y escuchamos la voz del Espíritu que transforme nuestros miedos en valor, que transforme nuestra pasividad en acción. Cantémoslo nuevamente. ¿Qué haría yo para tener la fe para bajar de esa barca y andar sobre el mar, salir de mi comodidad al lugar desconocido donde Cristo está, con sus manos extendidas, pero las olas se levantan y se ríen de mí, recordándome las veces que he intentado y he fallado. Las olas me siguen diciendo una y otra vez: no trates, no ganarás, nunca lo harás. Pero tu voz de verdad me dice otra historia. Tu voz de verdad dice: no tengas temor. Tu voz de verdad dice: es para mi gloria. De todas las voces que escuchando estoy, yo atenderé la voz de la verdad.
fuerza de enfrentar a ese gigante. Con una piedra en la onda, rodeado del sonido de 1000 guerreros, temblando en su armadura, sin tener ese valor. Pero el gigante me llama y se ríe de mí, recordándome las veces que he intentado y he fallado. El gigante me sigue diciendo una y otra vez: no trates, no ganarás, nunca lo harás. Pero tu voz de verdad me dice otra historia. Tu voz de verdad dice: no tengas temor. Tu voz de verdad dice que es para mi gloria. De todas las voces que escuchando estoy, yo atenderé la voz de la verdad. Tu voz de verdad me dice otra historia. Tu voz de verdad dice: no tengas temor. Tu voz de verdad dice que es para mi gloria. De todas las voces que escuchando estoy, yo atenderé la voz de la verdad. Jehová le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Y es lo que Dios te dice hoy a ti también: yo estaré contigo. No vas a estar solo, yo voy a estar contigo. No descansaré hasta ver a tus enemigos a tus pies. No descansaré hasta ver a tus enemigos a tus pies. Hasta ver la iglesia llena de tu poder. Hasta ver a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta ver a tus enemigos reconociendo tu señorío. No, no, no descansaré. Descansaré hasta ver a tus enemigos a tus pies. No descansaré hasta ver a tus enemigos a tus pies. Hasta ver toda rodilla postrarse ante ti. Hasta ver a todo hombre proclamándote Señor. Hasta ver a Jesucristo coronado Rey. No, no, no descansaré hasta ver la iglesia llena. Hasta ver la iglesia llena de tu poder. Hasta ver a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta ver a tus enemigos reconociendo tu señoría. No, no, no descansaré hasta ver toda rodilla postrarse ante ti. Hasta ver a todo hombre proclamándote Señor. Hasta ver
Amén, hasta Jesús. ver tu iglesia llena de tu poder, hasta ver a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta ver a tus enemigos reconociendo tu señorío. No descansaré. No descansaré. No descansaré. Amén, Padre. Así es, Señor. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, oh Dios. Ver tu poder aquí en la tierra, Señor. Tu palabra dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra. Veremos tu bondad, Señor, y veremos tu poder derramarse en tu iglesia, Señor. Veremos el poder de tu Espíritu Santo transformando los corazones y las vidas de todos los pecadores, Señor. Que vengan a ti, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque hoy tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque has estado aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en este lugar. Sin ti nada somos. Te necesitamos cada instante en nuestras vidas. Llénanos de ti cada día más. Muchas gracias, Señor. Y Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor, y te agradecemos tus muchas misericordias para con nuestras vidas, Señor. Y te ruego, Señor, que tú obres en cada vida, Señor, de los que hoy están aquí, Señor, que ellos puedan poner por obra tu palabra, que puedan poner por obra la obediencia, Señor, que puedan limpiar la casa, Señor, y que puedan consagrar todo lo que hacen para ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.